Heidi H Ciudad H 99 más Ciudad H 600 Ciudad H Ciudad H H Zou Ciudad H Zou Ciudad H Zou Ciudad H Zou Ciudad H Zou H City H City H City. Bienvenido al canal Last Dawn Stories. En el tercer mes del apocalipsis, toda la comida en casa se había consumido, y mis ojos se posaron en la tortuga en el tanque. Se retrajo en su caparazón muy hábilmente, rompí 2 cuchillos mientras intentaba cortarla, pero su caparazón permaneció intacto. Lo sostuve en mis manos y rápidamente sacó la cabeza y me mordió en la boca. Luego rápidamente me arrastré hasta la esquina debajo de la cama. Esa noche, en mi sueño, un hombre me retorció la oreja y me regañó: niña traviesa, eres incluso más traviesa que tu tatarabuelo. Mi nombre es Heidi. Mi ciudad natal está en el condado H y vivo en la ciudad H ahora. Todas las raciones en casa también se han ido. Es el tercer mes del apocalipsis. La única razón por la que he podido aguantar hasta ahora es que soy vaga y no sé cocinar. Hace 3 meses aproveché una gran promoción y compré 5.000 yuanes en comida chatarra. Justo cuando llevaba el envío express a casa, 2 perros afuera de la ventana comenzaron a pelear y mordieron a todas las personas que estaban viendo la conmoción. Maldijeron toda la noche. Y luego, temprano a la mañana siguiente, un grupo de personas persiguió a los perros para morderlos. Encendí mi teléfono y había más de 99 ventanas emergentes de noticias, todos informes sobre perros rabiosos, personas que muerden y personas que se muerden entre sí, ¿o no? El apocalipsis ha llegado. El gobierno anunció que la gente no debe salir, especialmente en los lugares con mayor densidad de población, y específicamente llamados H-City. Incluso durante los días de restricción de vehículos, siempre está lleno de gente y a los zombies no les importan las restricciones de vehículos. Afuera de la casa, las calles están llenas de grupos de zombies y gatos y perros zombies. No hay una sola persona viva. Hay un zombi golpeando mi puerta, y es la transmisora en vivo femenina de al lado. En el segundo mes del apocalipsis, se puso un vestido sexy, se puso un hermoso maquillaje, por cierto, se hizo un pequeño corte en el brazo, se untó sangre de zombi, pisó sus tacones de 18 centímetros, llevó un bolso de marca famosa y se unió tranquilamente al gran grupo de zombies. Sin embargo, este hedor de los no muertos es realmente insoportable. Me tapé la nariz con disgusto, me di la vuelta, me acosté en el sofá y me cubrí con una manta. Decidí simplemente rendirse. Los rugidos de los zombies, como uñas rascando de un lado a otro una pizarra, eran extremadamente ensordecedores, y los lastimeros gritos de los humanos me despertaron de mi somnolencia. Hay una persona menos viva en este edificio. ¿Cómo puede una persona común y corriente luchar contra esos millones o incluso decenas de millones de monstruos de afuera que no tienen sentido del dolor y se comen a la gente? Mi estómago rugió y mis pasos en el suelo eran ligeros e inestables. Tengo tanta hambre, toda la comida en casa se ha acabado. Fui a la cocina como siempre y bebí mucha agua. Mi estómago estaba tan hinchado que me dolía y mi cabeza se sentía aún más mareada. Aunque se cortó la luz, afortunadamente el suministro de agua no. Cuando compré esta propiedad, el desarrollador atrajo una ola de atención al anunciar que tenía agua de pozo natural. Entonces, aunque el sistema de suministro de agua de la ciudad se ha detenido, el sistema de agua potable separado en nuestra comunidad todavía aguanta. Ojalá pudiera comer algo. Realmente quiero comer barbacoa, un plato picante, olla caliente, brochetas, ranas toro y cangrejos de río. Ojalá pudiera salir. Escuché que los humanos de afuera ya han construido una base. Giré la cabeza y miré las cabezas que se movían fuera de la ventana, y dejé escapar un suspiro. Mi teléfono se quedó sin batería en la segunda semana del apocalipsis. En ese momento el gobierno estaba realizando búsquedas y construcción de infraestructura al mismo tiempo. Ni siquiera podían cuidar de la gente de afuera, y mucho menos salvar a civiles como nosotros que estamos justo en medio del círculo venenoso. Es simplemente un desafío de nivel infernal. Me han abandonado. Un sonido de burbuja provenía del tanque de agua que había estado inactivo durante mucho tiempo. Caminé con curiosidad. La pequeña tortuga todavía estaba viva. Tragué mi saliva y la saqué. No la había alimentado durante varios meses y me había olvidado por completo de ella. Esto se lo pasó a mi padre, mi abuelo, antes de morir, y mi padre me lo pasó antes de fallecer. Mirando su postura ágil, supongo que seguirá viva y coleando incluso si muero en unos días.
Antes de que mi padre muriera, me dijo específicamente que cuidara bien del abuelo tortuga, diciendo que era nuestra reliquia familiar. La reliquia familiar tampoco es exigente con la comida, simplemente le tiré un poco de lo que sea que estuviera comiendo, y sobrevivió. Es realmente fácil de criar, sin embargo, en las novelas apocalípticas que he leído, las reliquias familiares de otras personas suelen ser brazaletes con espacio y cosas así. ¿Por qué es una tortuga para mí? Sigue siendo una tortuga flaca que es tan grande como una palma, aunque no parece tener mucha carne, sigue siendo un plato con carne. Tomé el cuchillo de cocina y oré en silencio, esperando que mi padre perdonara a su querida hija que no ha comido durante 4 días y casi se muere de hambre. Miré a la tortuga, y sensatamente regresó a su caparazón y se selló. Rompí 2 cuchillos de cocina mientras la cortaba, pero su caparazón seguía ileso. En un ataque de ira, tiré el cuchillo de cocina. Tomé al señor tortuga y lo convencí pacientemente. Las tortugas están destinadas a morir, algunas mueren tan insignificantemente como una pluma, mientras otros mueren tan pesadamente como la montura. 3 generaciones de nuestra familia te han criado. Ahora que casi me muero de hambre, ¿qué hay de malo en que me des un bocado de tu carne? Parloteé durante medio día. El pequeño agujero en la base de su cabeza y cuello se movió ligeramente, parecía que finalmente no pudo contenerlo más. Felizmente sostuve la tortuga frente a mí para observarla. Inesperadamente, rápidamente sacó la cabeza y me mordió en la boca, luego rápidamente se arrastró hasta la esquina debajo de la cama. Me cubrí los labios sangrantes, contuve el impulso de aullar como un cerdo sacrificado y fui a buscarlo enojado, pero no pude alcanzarlo por mucho que lo intenté. Realmente se ha vuelto muy astuto después de estar con la gente durante tanto tiempo. El hambre y la ira me hicieron dormir temprano, pero caí en un sueño extraño. En el sueño, había un patio antiguo. Seguí los pasos de una sirvienta hasta el estudio y observé en secreto a un hombre gentil y refinado cuyo rostro no podía ver claramente pintando una pequeña tortuga en un trozo de papel de arroz. Justo cuando estaba a punto de dar un paso adelante, un hombre apareció de repente detrás de mí, me torció la oreja y me regañó: niña traviesa, eres incluso más traviesa que tu tatarabuelo. Cuando me levanté de la cama, ya estaba amaneciendo. En el pequeño tanque de agua, una pequeña tortuga nadaba alegremente escupiendo un par de burbujas de vez en cuando. Me cubrí los labios hinchados y lloré lastimeramente. Antepasados, por favor muestren su poder divino y déjenme comer un bocado de carne. Un hombre dejó escapar un resoplido frío. ¿Es eso todo lo que anhelas? ¿Quién está hablando? Miré a mi alrededor. La pequeña tortuga escupió una burbuja. Soy yo. Te has convertido en un espíritu, jadeé. La pequeña tortuga: no, señor tortuga. Finalmente había abierto la boca para hablar. Gracias a ti. Si no hablo ahora, terminaré en la olla pronto. Sonreí tímidamente. ¿Cómo puede una chica como yo ser tan cruel? ¿Quieres? Para salir de aquí inmediatamente me arrodillé apropiadamente y me incliné respetuosamente. Por favor, señor tortuga, muestre su poder divino y use algo de magia para enviarme a la base humana. Sería mejor si pudiera llegar allí tan pronto como cerrara los ojos y los abriera de nuevo. Estás soñando. Puedo ayudarte, pero en última instancia, todavía tienes que confiar en ti mismo. Hice una cara larga. Solo quieres engañarme para que salga a alimentar a los zombis. Sacudí el tanque de agua para desahogar mi ira y luego continué acostado en el sofá como un cadáver. Ambos somos cadáveres, pero simplemente no quiero ser un zombi. Al final, el hambre me hizo regresar con el señor tortuga nuevamente. Dime, ¿cómo puedo salir? Es simple, ponte mi caparazón y sal. Al ver mi desdén, el señor tortuga se acostó en la montaña falsa junto al tanque de agua y dijo lentamente: he estado cultivando durante 600 años, mi caparazón no solo puede cambiar de tamaño libremente, sino que también es invulnerable a cuchillos y pistolas y puede ocultar mi aliento. Mientras lo pongas a los ojos de los zombis de afuera, serás como un árbol o una piedra y no te atacarán. Puse los ojos en blanco y estaba un poco escéptico. ¿Es realmente tan bueno como dijiste? Siento que hay una trampa. El señor tortuga me dio la espalda y se hundió en el agua. Lo creas o no, depende de ti. De todos modos, morirás de hambre en 2 días como máximo, dije apresuradamente. Lo creo, date prisa y dame el caparazón. El señor tortuga sopló una burbuja. Sin embargo, hay condiciones para formar un contrato con un humano. Me miró fijamente con sus 2 grandes ojos. Tú y yo debemos casarnos. Mis ojos se abrieron aún más que los suyos y rápidamente me cubrí el pecho. Soy humano y tú eres una tortuga. Hay una diferencia entre humanos y tortugas. Entonces, ¿quieres salir o no? Mi estómago rugió. Realmente no quiero ser un fantasma hambriento. Automáticamente imaginé la escena de mí mismo convirtiéndome en una tortuga y arrastrándome entre los zombis con mis manos y pies.
no pude evitar derramar 2 líneas de lágrimas, bueno, por el bien de la supervivencia. No parece tan malo ser una tortuga tímida con un caparazón en la espalda. Asentí de mala gana en acuerdo. Sal y yo entraré. Nos miramos el uno al otro con nuestros grandes ojos. Al ver que no se movía, dije de nuevo, ¿no me vas a dar el caparazón? ¿Cómo puedo entrar en él si no sales? Es difícil de describir, pero leí una expresión de desdén en el rostro de la tortuga. La pequeña tortuga volvió a subirse a la piedra y comenzó a reírse de mí. ¿En serio? ¿Realmente pensaste que podrías ponerte mi caparazón una vez que me lo quité? Me arrodillé de nuevo y casi me desmayo de hambre. Señor Tortuga, por favor no me juegues una mala pasada. Está bien, si me hablas unos minutos más ni siquiera tendré fuerzas para salir, así que ¿aceptas formar el contrato? Levanté temblorosamente mi mano derecha. Estoy de acuerdo, está bien, entonces bésame de nuevo. Mi cara me retorcí y me levanté. ¿Estás seguro de que no me estás gastando una broma? Al ver que estaba a punto de volver a deslizarse al agua, dije rápidamente, te besaré, te besaré. Saqué la pequeña tortuga, cerré los ojos y me incliné. Había un olor húmedo a agua en la punta de mi nariz, y no había otro olor extraño. De repente un destello de luz dorada pasó ante mis ojos. Cuando abrí los ojos, solo vi una tortuga sin caparazón. Toqué la carne blanda que originalmente estaba cubierta por el caparazón con mi dedo. Era extremadamente débil y su voz era mucho más suave. Devuélveme, el caparazón ya es tuyo. Lo coloqué con cuidado sobre la piedra en el pequeño tanque de agua. La pequeña tortuga no se movió en absoluto, estaba un poco preocupado. ¿Estás bien? Cállate y sal a buscar comida tú solo. Parecía que estaba bien. Extendí mi mano para tocar mi espalda, pero no toqué nada. ¿Dónde está mi caparazón? Corrí de regreso a la habitación y me miré en el espejo. Yo seguía igual que antes, sin nada extra ni faltante. Justo cuando estaba a punto de darme la vuelta para encontrar a la pequeña tortuga y preguntarle qué estaba pasando, pensé en una cierta posibilidad. Me desabotoné la ropa y miré mi cuerpo desnudo en el espejo. Jadeé. Una capa de gasa fina y transparente estaba firmemente adherida a cada centímetro de mi piel. Una luz dorada circulaba alrededor de mi pecho, débil y suavemente como un Dios. ¡Wow! Esto es genial. Salí corriendo con emoción en mi cara y besé a la pequeña tortuga por mi propia iniciativa. El esposo tortuga dorada ancestral de nuestra familia es realmente confiable. Abrí suavemente la puerta que había estado sellada durante 3 meses. Con un chirrido, algunos zombis en el pasillo caminaron lentamente hacia mí con pasos rígidos. Me tapé la nariz, dudé y di un paso adelante, luego cerré suavemente la puerta detrás de mí. Un zombi con la cara azul y uno de sus globos oculares faltantes se tambaleó hacia mí. No pude evitar vomitar. Este olor es realmente abrumador. Sin embargo, el zombi no mostró ningún signo de movimiento, siguió deambulando alrededor de mi puerta pero no notó mi presencia. Parece que tal como dijo la pequeña tortuga después de ponerse su caparazón, soy como una bocanada de aire a los ojos de los zombis. En un instante mi confianza se disparó. Fui al supermercado fuera de la comunidad. Estaba hecho un desastre y una gran cantidad de zombis estaban apiñados. Todos eran humanos antes del apocalipsis. Debido al pánico, inundaron el supermercado en grandes cantidades para abastecerse de productos, pero todos fueron bloqueados dentro por los zombis y fueron aniquilados. Las frutas, verduras y carne en la sección de verduras se habían podrido y se mezclaron con el hedor de los no muertos. El supermercado sin electricidad y sin ventilación hizo que estos olores se mezclaran y fermentaran juntos, haciéndome imposible abrir los ojos debido al hedor. Cuando accidentalmente me froté contra un zombi, un trozo de carne y piel podrida se cayó inmediatamente de su cuerpo. Sacudí mi bolsa de piel de serpiente y rápidamente metí la comida que aún era comestible en ella. Seguí vomitando mientras empacaba. Aunque no había comido durante varios días, no tenía apetito en absoluto. Cuando no podía soportar el hedor corrí fuera del supermercado para tomar un poco de aire fresco, pero todavía había un gran número de zombis afuera del supermercado. No hay ningún lugar en esta ciudad para recuperar el aliento. Ahora llevé una gran bolsa llena de bocadillos a casa. Luego rápidamente fui al baño y finalmente me di una ducha rápida. Mi apetito regresó y era hora de complacer a mi estómago hambriento. Primero abrí un muslo de pollo marinado y lo tragué entero. No probé mucho. Luego comí 7 u 8 más de una vez y me acosté cómodamente en el sofá. Toqué la suave manta que me cubría. Mi boca estaba un poco seca. Miré la pila de comida esparcida en el suelo y me di cuenta de que no había una sola botella de bebida. Llevé la bolsa de piel de serpiente y salí de nuevo para llevar una pila de bebidas. Corrí las cortinas. Abrí unos paquetes de papas fritas y tiras picantes y los puse en la mesa de café. Saqué uno de los libros del fondo de la caja en casa y comencé a leerlo en silencio. Este tipo de día ordinario y pacífico es extremadamente precioso en el apocalipsis. ¿No te vas a ir todavía?
Giré mi cabeza sorprendido, cerré el libro y caminé hacia el pequeño tanque de agua. ¿Estás despierto? Toda la ciudad está llena de zombis. Hay un límite de tiempo para mi caparazón en ti. Debes salir de la ciudad H y encontrar la base antes de que deje de funcionar. Después de que la pequeña tortuga terminó de hablar, volvió a cerrar los ojos. ¿Cuánto dura exactamente el límite de tiempo? Un día, 3 días o 5 días. Si el caparazón de la tortuga falla cuando entro en el grupo de zombis, ¿qué debo hacer? Solo pensarlo me estremece. No me atreví a demorarme y rápidamente empaqué mis cosas, y me preparé para irme antes de que mi teléfono se quedara sin batería. Había un mensaje que les decía a los sobrevivientes que fueran al sur. Se había establecido una base en el sur, que estaba a 7 u 800 kilómetros de la ciudad H. Empaqué 2 bolsas de piel de serpiente con comida y até una bicicleta compartida y un carrito de la estación de entrega express para llevar los suministros. Puse la pequeña tortuga en una caja de plástico elevable y la coloqué en la canasta de la bicicleta. Justo cuando estaba a punto de pedalear, un objeto pesado cayó desde arriba e hizo un ruido enorme cuando golpeó el suelo. Todos los zombis se agitaron. Miré hacia el edificio. Un niño pequeño estaba parado en silencio en la ventana mirándome fijamente. Una persona viva. Conté el piso en el que estaba. Era el 9º piso. Después de luchar por un momento, bajé una de las bolsas de piel de serpiente, la cargué en mi hombro y caminé con la pequeña tortuga en mi mano. El niño pequeño tímidamente abrió la puerta y llamó: «Hermana». Vertí la comida de la bolsa de piel de serpiente e hice una seña. Que viniera a comer a este niño. Claramente parecía haber tenido hambre durante mucho tiempo, pero solo tomó un muslo de pollo y lo comió en pequeños bocados. ¿Eres el único en casa? Las lágrimas brillaron en los ojos del niño y dijo lastimosamente: «Mamá se ha convertido en un monstruo afuera y papá no ha regresado en mucho tiempo». Masticó y tragó el hueso de pollo junto con la carne. Luego corrió a la cocina y sirvió 2 tazones de agua dándome uno. «Hermana, toma un poco de agua». Lo tomé y le pregunté: «¿Quieres comer más?». El niño tragó el agua. Sus ojos se fijaron en la comida en el suelo, pero negó con la cabeza. «No más, la comida es muy preciada», dije apresuradamente. «No importa, todo esto es para ti». El niño se sentó a mi lado y preguntó: «Hermana, ¿no tienes miedo de esos monstruos afuera?». Tarareé suavemente en acuerdo y volví mi mirada hacia la pequeña tortuga que dormía profundamente en la caja. El niño se sintió inmediatamente atraído por la tortuga, exclamó sorprendido: «Hermana, la tortuga que tienes no tiene caparazón». Sonreí, y le acaricié la cabeza. «Porque su caparazón está en mí». La pequeña tortuga sopló una burbuja y murmuró: «¿Realmente no puedes guardar un secreto?». La sonrisa en mi cara vaciló ligeramente, pero ignoré su burla. Miré al niño pequeño que dormía en silencio contra mí. Parecía tener solo 8 o 9 años. Su ropa le colgaba suelta y estaba tan delgado que hacía doler el corazón. Había perdido a sus padres, pero en esta ciudad llena de zombis, ¿puedo llevármelo conmigo? «No. No puedes», fue la respuesta que esperaba, pero aún esperaba una pequeña sorpresa. Después de llevar al niño dormido de vuelta a la cama, bajé las escaleras y llevé la otra bolsa de comida. El niño pequeño estaba agachado solo en la puerta sosteniendo a mi pequeña hermana tortuga. «¿Te vas?». Me agaché a su lado y asentí. «¿A dónde vas?». Dije: «Hay una base en el sur. Todos los supervivientes van allí». El niño pequeño volvió al dormitorio y sacó una horquilla de plata. La prendió en mi pelo. «Mamá siempre decía que uno debe ser agradecido y devolver la amabilidad». «Hermana, gracias por la comida que me dejaste». «No me negué». «Hermana, ¿volverás a recogerme?». Mirando sus ojos expectantes no pude evitar asentir y decir: «Sí, cuando llegue a la base definitivamente volveré a recogerte. Tienes que mantenerte con vida». Me entregó la pequeña tortuga. «Haré mi mejor esfuerzo para vivir, hermana. Te estaré esperando». Me sequé las lágrimas, tomé la pequeña tortuga y pedaleé mi bicicleta en el camino a la base. Cuanto más me alejaba de la ciudad, menos suministros había. No me atreví a regresar a buscar comida. Tiré todas las cosas comestibles que encontré en el camino. En la bolsa de piel de serpiente parecía una persona sin hogar. La pequeña tortuga a veces se despertaba, pero la mayoría de las veces estaba dormida. Un día, no pude encontrar comida por la noche. Estaba cansado y hambriento y los zombis estaban haciendo un ruido insoportable. Sostuve a la pequeña tortuga y lloré durante mucho tiempo. Cuando despertó, sus primeras palabras estaban llenas de burla: «¿Le diste toda la comida a alguien que está condenado a morir? Te mereces pasar hambre». Sollocé y dije: «No. Me arrepiento. La gente no solo vive por el bien de vivir, vivimos para crear significado». «No eres humano». «Entonces, ¿cómo podrías entender?» «Entonces, ¿qué tipo de significado quieres crear?». Apreté mi estómago hundido y expresé mi mayor deseo: ir a la base y conseguir algo de estofado de barbacoa, brochetas, ranas, toro y cangrejos de río. La pequeña tortuga se quedó en silencio. La molesté y pregunté: «¿Qué es lo que más quieres ahora?». «Quiero que te calles más que antes». «¿Tuviste algún deseo sin cumplir?».
La pequeña tortuga guardó silencio por un rato y luego dijo: quiero volver al condado H, que era el lugar donde había vivido desde que era pequeño, y había permanecido sin cambios durante 1000 años. Fue solo después de seguirme que comenzó a correr alrededor. Sentí sueño y me tumbé en la almohada. El último pensamiento antes de cerrar los ojos fue: cuando llegue a la base y regrese a una vida humana, enviaré a la pequeña tortuga de regreso. Me tomó 5 días salir de esta enorme ciudad muerta. Tomé una gran bocanada de aire fresco y dulce y solo entonces me sentí vivo otra vez. Había menos zombies en el campo ya que estaba oscureciendo. Encontré una casa relativamente limpia, encerré a los zombies afuera y caí en un sueño profundo. En el medio de la noche un maullido de gato agudo y estridente me despertó. Un gato zombie con brillantes ojos verdes me miraba fijamente fuera de la ventana. No pude evitar sacudir la caja de la pequeña tortuga. ¿Puede verme? Podría ser que el caparazón de la tortuga haya dejado de funcionar ahora. Tan pronto como abrí la boca para hablar, comenzó a estrellarse contra la ventana desesperadamente. Aparentemente había escuchado mi voz. Se estrelló contra la ventana una y otra vez. La ventana rota se balanceaba precariamente como si se hiciera añicos en el siguiente segundo, y había más y más zombies fuera de la puerta y sus rugidos se hacían cada vez más fuertes. Parecía que la cerradura de la puerta estaba a punto de romperse. La ventana se hizo añicos como se esperaba. El gato zombie se abalanzó inmediatamente. Levanté la colcha y la cubrí. Luego recogí a la pequeña tortuga y salté por la ventana. Al segundo siguiente los zombies abrieron la puerta. Afortunadamente era el primer piso. No me atreví a mirar atrás y comencé a correr afuera tan rápido como pude. Más y más zombies me perseguían. Eran un poco más lentos que yo, pero no eran humanos y no se cansaban. Mi garganta se sentía dulce y mis piernas temblaban. Fui perseguido por los zombies hasta el borde de un estanque. No podía nadar. Viendo que estaban a punto de abalanzarse sobre mí, simplemente cerré los ojos y salté. Los zombies perdieron su objetivo y comenzaron a dar vueltas en el lugar. Estaba a punto de hundirme en el fondo del estanque. La luz dorada del sol se refractó en la superficie del agua y una figura cuyo rostro no pude ver claramente nadó hacia mí, y me agarró la cintura. Al segundo siguiente perdí el conocimiento. Un aroma tentador me despertó. Luché por levantarme de la cama y salí. La caja de plástico que contenía a la pequeña tortuga estaba colocada sobre la mesa en la sala de estar y dormía profundamente adentro. Todo aquí seguía igual que antes del apocalipsis, limpio y ordenado. Incluso había 2 gallinas en el patio. Había un rizo de humo saliendo de la cocina de al lado, y el aroma salía de allí. Un joven estaba agregando leña a la estufa en las 2 ollas. Una estaba cocinando un plato y la otra estaba haciendo sopa. ¿Me salvaste?, le pregunté. Justo pasé por allí y dijo que mi nombre es Zoe. Gracias. Él no era la pequeña tortuga. Estaba un poco decepcionado. Había pensado que la pequeña tortuga se convertiría en un humano. Zoe levantó la tapa de la olla y un aroma más fuerte a carne salió del aire. No pude evitar tragar mi saliva. Desde que comenzó el apocalipsis, no había comido ninguna comida caliente hasta ahora. Recogió un tazón grande lleno de carne y lo colocó sobre la mesa. Luego tomó una cuchara y revolvió la sopa. Aún no está completamente cocida, pero puedes comenzar a comer. Para mí, que acababa de escapar de la muerte, este tazón de carne guisada humeante fue como un hermoso sueño. Solo cuando realmente probé el sabor salado y sabroso en mi lengua me sentí vivo. Zoe comió muy lentamente. Dividió un plato de carne guisada y lo cortó con cuchillo y tenedor. Incluso su ropa era como la de un caballero en la Edad Media. Preguntó: ¿de dónde eres? Ciudad H. No lo oculté y luego le pregunté: ¿y tú? No pareces de aquí. Zoe hizo una pausa y luego dijo: acabo de volver del extranjero. Inmediatamente imaginé que tras su regreso, se había topado con el brote de zombies y se había quedado a vivir en este patio rural. Este lugar es bonito. Escapé de Ciudad H y está lleno de zombies. Soltó una A, y preguntó: ¿a dónde vas?, pensando que quizá acababa de volver al país y desconocía la situación. Le expliqué: voy al sur, hay una base humana allí. Entonces pregunté tímidamente: ¿quieres venir conmigo? Si somos 2, tendremos más seguridad. El caparazón de la pequeña tortuga ha dejado de funcionar, así que correré más peligro de camino a la base. Sería genial si pudiera tener un aliado. Zoe me miró como evaluando si mis pequeños brazos y piernas servían de algo para cooperar. Se levantó y se fue. Bajé la cabeza, sintiéndome un poco avergonzado. Era normal que no viniera conmigo después de todo. Ni siquiera había matado a un solo zombi. Después de un rato trajo la olla de sopa. Cuando abrió la tapa de la olla salió una niebla blanca de vapor. Tomó una cucharada de sopa para que la probara. Sostuve el tazón y él sacó un trozo de carne tan grande como 2 puños y lo puso en el tazón. Cuando la niebla blanca se disipó, en realidad había un feto casi formado en él. Tazón. Solté un grito, dejé caer el tazón y no pude evitar dar 2 pasos hacia atrás pensando en los 2 tazones de carne cuyo origen no sabía que había comido hace un momento. Una oleada de náuseas me subió a la garganta. Pregunté con horror:
¿Qué tipo de carne era esta? La cara de Zoe permaneció tranquila, cogió otro tazón y sacó uno. ¿Por qué estás tan nervioso? Un cachorro nacido muerto te asustó así. ¿Cómo vas a llegar a la base? Es carne de perro, pensé. No me atreví a expresar esa suposición aunque reconocí que la cosa en el suelo tenía 4 patas, orejas y una cola. Esa sensación pegajosa aún persistía pensando que en realidad había comido la carne de una perra embarazada. Inmediatamente sentí tanto asco que salí corriendo del patio y vomité. Zoe me dio un vaso de agua. Realmente dudo cómo lograste llegar aquí desde Ciudad H siendo tan delicado. Antes del apocalipsis mucha gente tenía perros como mascotas, pero cuando la comida en casa se acabó y la gente estaba extremadamente hambrienta, comían lo que pudieran encontrar. También me di cuenta de que parecía un poco sentimental en ese momento, pero no podía controlar mi aversión física. El camino a la base todavía es muy largo y definitivamente sucederán más y más cosas peligrosas. Comida, zombies. Cada uno de ellos es una amenaza para la vida sin la protección del caparazón de tortuga. Y sin la comida disponible en la ciudad definitivamente habrá montañas y bosques salvajes en el camino a la base. El clima se está volviendo más frío y el invierno llegará pronto. Zoe me dio unas palmaditas en la espalda y me consoló. Iré a la base contigo. La luna estaba llena esta noche. El cielo era de un negro espeso y brumoso y no había una sola estrella. Los lobos aullaban desde el bosque de la montaña no muy lejos. Cuando salí a usar el baño, Zoe estaba parada en la puerta vestida de negro. Mezclándose con la noche, pregunté preocupado. ¿No vendrán estos lobos?, preguntó. ¿Tienes miedo? Me froté las manos y dije. Un poco. Se rió. De repente dormí profundamente esa noche y ni siquiera tuve un sueño. Un golpe en la puerta me despertó. Mi corazón dio un vuelco. Por un momento recordé esa noche cuando los zombies y el gato zombie se estrellaban contra la puerta. Abrí la puerta. El rostro usualmente pálido de Zoe finalmente tuvo un toque de color. Hoy prepárate para ir. Empaqué mis cosas y caminé hacia el patio, pero de repente descubrí que los 2 pollos se habían ido. A Zoe no le importó y dijo que tal vez los lobos se los llevaron. Sentí una punzada de dolor cuando fui a la cocina a buscar agua. Vi los 2 pollos secos tirados en la esquina, muertos como un clavo de puerta. Sus gargantas habían sido mordidas por algún animal, pero extrañamente no había salido ni una gota de sangre. No había tiempo para pensar más. Metí el único cuchillo de cocina que quedaba en la cocina en mi cintura. Llevaba 2 bolsas de piel de serpiente y caminaba hacia adelante con dificultad, también sosteniendo una caja con la tortuga dentro. Durante varios días seguidos la tortuga no abrió los ojos. Zoe vestía una túnica negra y una capa negra. Llevaba una bolsa simbólicamente en su espalda. Era gentil y elegante. No parecía que estuviera huyendo por su vida, sino más bien como si estuviera de viaje. Me extendió la mano y dijo: déjame sostener la tortuga por ti. Negué con la cabeza y no dejé que la tocara. Retiró la mano sin dudarlo y caminó hacia adelante. Estaba tan cansado que sentía que me moría. ¿Cuándo llegaríamos a la base si seguíamos caminando así? Afortunadamente, antes de que estuviera completamente exhausto, apareció un scooter eléctrico al costado del camino, y había 2 o 3 zombies deambulando a su alrededor. Apreté los dientes, cogí el cuchillo de cocina y corrí con gran dificultad. Eliminé a estos zombies. Lavé el cuchillo de cocina en el campo, lo volví a meter en mi cintura y le dije a Zoe: mira, los maté a todos. Me dio una mirada de aprobación. La batería estaba completamente cargada. En el campo había menos zombies que en la ciudad y no había tantos vehículos bloqueando el camino, lo que aceleró nuestro viaje. Condujimos durante todo un día y luego el scooter eléctrico se averió. Lo sentí bastante. Según el mapa, si camináramos otro día mañana podríamos salir de esta zona montañosa salvaje, pero esta noche no teníamos un lugar tan bueno para quedarnos como anoche. Nos llevó mucho tiempo encontrar una pequeña casa de madera destartalada. Encendí el encendedor y la leña. Zoe estaba aún poco sorprendida de que incluso trajeras esto. Le di un paquete de galletas y me rasqué la cabeza avergonzado. Lo tomé del scooter eléctrico. Antes de darme cuenta había desarrollado la mala costumbre de robar cosas. Un lobo aulló de nuevo no muy lejos. Cambié de tema y dije que hay bastantes lobos en el campo. Han estado aullando todo el camino, todas las noches a medianoche. Parece que nos están siguiendo deliberadamente. Zoe usó un pequeño palo para avivar el fuego y saltaron una gran cantidad de chispas. Hacía mucho frío por la noche. Solo había una pequeña cama de madera, y era una tabla desnuda sin siquiera un colchón. Moví la cama frente al fuego y dejé la mitad del espacio para él. Zoe dijo: vete a dormir. Yo te vigilaré. La cama era tan dura que me dolía cuerpo. Me di vueltas en la cama pero no pude dormir. Me dijo: déjame contarte una historia. La voz de Zoe era magnética mientras contaba una historia sobre hombres lobo y vampiros del oeste. En cada noche de luna llena las personas malditas se convertían en lobos y comenzaban a matar humanos. Cuando los humanos estaban al borde de la extinción, celebraron una misteriosa ceremonia que despertó a los antiguos vampiros. Los humanos proporcionaron sangre a los vampiros y los vampiros protegieron la
seguridad de los humanos y lucharon contra los hombres lobo. A los vampiros les gustaba matar a los cachorros de hombres lobo y la descendencia de los vampiros solo necesitaba transformar a los humanos, así que con el tiempo, había más y más vampiros y cada vez menos hombres lobo. Para mantener el equilibrio, los humanos no tuvieron más remedio que llegar a un acuerdo con los hombres lobo y celebrar la ceremonia de nuevo. Todos los vampiros cayeron en un sueño profundo en la tierra de la sangre. ¿Eso es todo? Me acosté en la cama inclinando la cabeza y preguntándole qué historia tan aburrida. Había todavía un vampiro que transformó a un humano en el camino a la tierra de la sangre. Su tono cambió, despertando mi interés cuando todos los vampiros cayeron en un sueño profundo. Este humano transformado se convirtió en el último vampiro en el mundo. Originalmente fue al extranjero a estudiar con las esperanzas de su país y familia, pero se convirtió en un monstruo que no era ni humano ni fantasma, solo pudo esconderse en la cuneta y apenas sobrevivió. Bostecé y pregunté, ¿entonces qué pasó? ¿Qué fue de él? Zoe mostró una sonrisa algo siniestra. Está parado justo frente a ti. Me tapé los oídos y dije con entusiasmo, no quiero escuchar más. Al ver que parecía que estaba a punto de llorar de miedo, dejó de sonreír y dijo lentamente, a los vampiros les gusta atacar a niños como tú que se quedan despiertos hasta tarde y no duermen. Obedientemente cerré los ojos, pero tuve pesadillas continuas en mi sueño. Un lobo más alto que un humano se abalanzó sobre mí despertándome asustado. De repente, la cabeza de un lobo enorme apareció frente a mí con ojos de bestia azul hielo, dientes afilados al descubierto y alientos calientes golpeando mi cara. El sueño y la realidad se superpusieron, dejé escapar un grito y rodé fuera de la cama. El lobo enorme se abalanzó sobre mí, mi cabello se erizó y desaté un potencial sin precedentes esquivando una y otra vez cuando no tenía dónde retirarme. Un cuchillo de cocina voló desde afuera y se incrustó profundamente en el cuerpo del lobo enorme. El lobo enorme hizo una mueca de dolor. Zoe entró desde afuera y se paró frente al lobo enorme antes de hacer un movimiento. Zoe gritó, corre. Mientras corría hacia él, un ataque de hechizo de él deslumbró mis ojos. Mi boca se abrió de par en par por la sorpresa, como si pudiera tragar un huevo de ganso. Corrimos hacia el campo abierto afuera. Pronto, el lobo enorme nos persiguió. Recordando las palabras que dije sin querer anoche, sentí ganas de llorar pero no tenía lágrimas. ¿Podría ser que este lobo realmente nos hubiera estado siguiendo todo el tiempo? ¿Qué tipo de enemistad era esta? Espera un minuto. De repente pensé en la historia que Zoe me contó anoche y el montón de carne que él llamó carne de perro que comimos al principio. Tuve que morir sabiendo la verdad, así que le pedí que lo confirmara. La carne de perro que comimos antes era el cachorro de este enorme lobo. Antes de que Zoe pudiera responder, el enorme lobo dejó escapar un fuerte aullido y tomó una postura de ataque. En este momento, la respuesta estaba justo frente a mí. Zoe me miró y corrió hacia el enorme lobo. Rápidamente encontré un gran árbol y me escondí detrás de él. La velocidad de ataque del enorme lobo era muy rápida y Zoe estaba obviamente en desventaja. Nos comimos a su esposa e hijos. No es de extrañar que estuviera dispuesto a luchar hasta la muerte. Dudé por un momento e inmediatamente elegí darme la vuelta y correr, pero, ¿cómo podrían mis dos piernas superar a cuatro patas si él moría? Entonces yo sería el siguiente. Mi mente nunca había estado tan clara. Rápidamente recogí un lote de leña, saqué el encendedor de mi bolsillo y lo encendí. Todos los animales tenían miedo al fuego, cada segundo se sentía como un año. Finalmente, todos los palos de madera se incendiaron. Regresé al campo de batalla con los palos de madera ardiendo. Tanto Zoe como el enorme lobo tenían heridas. Zoe, aquí, lo saludé, pero inesperadamente, el lobo enorme se abalanzó sobre mí primero. Parecía tener miedo del fuego en mi mano, me golpeó en el suelo con su pata y el fuego en el palo de madera estaba a punto de apagarse. Zoe lanzó un ataque contra él y el lobo enorme lo enfrentó de nuevo. Me sentí mareado, soportando el dolor, recogí el palo de madera y la luz del fuego se iluminó gradualmente. Zoe fue inmovilizada contra el suelo por el lobo enorme, sus garras afiladas perforaron su pecho ferozmente y la sangre brotó. Me enfureció esta escena y corrí hacia adelante arrojando el palo de madera con todas mis fuerzas. Las llamas envolvieron instantáneamente el pelaje esponjoso del lobo enorme, dejó escapar un aullido. Solté a Zoe y rodó por el suelo intentando apagar las llamas. Zoe aprovechó esta oportunidad para matar al enorme lobo de un solo golpe y luego cayó al suelo. Las llamas se extendieron por todo el cuerpo del enorme lobo y el olor a carne asada llenó el aire. Caminé hacia Zoe llorando y sostuve su cabeza en mis brazos. Su cuerpo estaba extremadamente frío, las lágrimas cayeron sobre su rostro y luego rodaron por su pecho mezclándose con la sangre roja brillante. Apreté con mi ropa pero la sangre simplemente no se detenía. Me sentí un poco perdido. ¿Vas a morir? Me miró con una cara pacífica respirando más hacia afuera que hacia adentro. Grité, ¿no eres un vampiro? ¿No son los vampiros inmortales? Zoe extendió su mano y sostuvo mi palma ensangrentada con gran dificultad.
dijo, los vampiros también pueden morir. Mis lágrimas fluyeron continuamente al igual que su sangre. No llores, un vampiro considera a la primera generación, se transforma como su padre. Cada vampiro es llevado al clan de sangre por su padre, pero mi padre me exilió, no estoy dispuesto a aceptar esto, quiero vivir y preguntarle por qué me transformó pero luego me exilió. Le pregunté ¿cómo puedo salvarte? La voz de Zoe era suave como si le susurrara a su amante eres el primer humano que conocí después de regresar al país de hecho, salvarme es muy simple su voz se hizo cada vez más débil me incliné para escuchar él sujetó mi cuerpo. Se dio la vuelta y me inmovilizó contra el suelo un color rojo oscuro. Como sangre brotó de sus ojos y 4 dientes afilados que ningún humano podría haber emergido no te haré sufrir Zoe me mordió el cuello sentí un agujero abrirse en mi cuello pero no había dolor. Solo el mareo causado por la rápida pérdida de sangre y una ligera sensación de hormigueo al mismo tiempo. Mi vida estaba pasando rápidamente mientras las heridas en el cuerpo de Zoe sanaban rápidamente saqué la horquilla de plata de mi cabeza y la apuñalé en su cuello Zoe dejó de chupar mi sangre cuando lo empujé me miró con incredulidad el cuerpo inmortal del vampiro comenzó a descomponerse desde donde la horquilla de plata le había perforado el cuello extendió su mano para sacar la horquilla de plata pero su palma estaba quemada los artículos de plata pueden matar vampiros parece que no es solo una leyenda me acerqué a él y presioné la horquilla de plata poco a poco la sangre caliente en su garganta se agitó como un volcán la historia que contaste sobre los humanos sacrificando a los vampiros y luego llegando a un acuerdo con los hombres lobo es cierta, ¿verdad? ¿Sabías que el lobo enorme no me mataría, no? Le hice 2 preguntas seguidas abrió la boca pero solo salió sangre en realidad, no confié en ti desde el principio después de todo. ¿Quién diría su nombre al revés? Excepto los muertos, ¿verdad, Zoe? Zoe soltó un par de risas y dejó de forcejear sé que no puedo escapar y también sé que me mantuviste como reserva de comida quien sale sin traer comida, ¿verdad? Zoe cerró los ojos sin mostrar señales de vida realmente agradezco la historia que me contaste pero lo más tabú para un mal tipo es contar todo antes de haberle hecho algo a la otra persona durante los 3 meses de lucha por sobrevivir en H-City no sé cuántas personas poderosas e inteligentes he visto, al final todos se convirtieron en zombies y solo yo sobreviví saqué la horquilla plateada y dije con pesar la historia decía que los humanos formaron una alianza con los vampiros para matar hombres lobo y luego formaron una alianza con hombres lobo para sellar a los vampiros. ¿Por qué no aprenden de sus errores? Revolví la pequeña casa de madera que había sido destruida por el enorme lobo y encontré a mi pequeña tortuga su cuerpo estaba frío y sus ojos todavía estaban cerrados mi corazón también estaba helado todas las emociones que habían estado reprimidas dentro de mí estos días estallaron en este momento sostuve a la pequeña tortuga en mis manos y rompí a llorar con mocos y lágrimas fluyendo la pequeña tortuga me mordió te lo he dicho muchas veces no me toques si no te has lavado las manos me acaba de morder un vampiro sollocé y dije no me consuelas e incluso empeoras las cosas para mí, llorón, límpiate los mocos después de llorar un rato. Sin contemplaciones, usé la caja que contenía la tortuga para lavarme las manos. Mis manos estaban cubiertas con la sangre de Zoe, volviendo el agua en la caja de la tortuga de un rojo brillante. La pequeña tortuga estaba luchando por respirar en ella. Le di un golpe en la cabeza y dije con maldad, esto es venganza. Me levanté y rebusqué en mi bolsa de piel de serpiente, todavía quedaba media bolsa de suministros. Tomé el cuchillo de cocina, corté la carne tierna y carbonizada del enorme cuerpo del lobo, la rocié con sal y tuve una gran comida. Luego empaqué media bolsa de carne como raciones de reserva. De hecho, estaba disgustado por la sopa que Zoe había guisado al principio, pero cuando tenía tanta hambre que incluso podría haber hervido la tortuga para hacer sopa, salir corriendo a vomitar fue solo para bajar la guardia, pero para ser honesto, la carne que guisó estaba realmente deliciosa. Miré el cuerpo de Zoe a mi lado y ya comencé a extrañar sus habilidades culinarias. La lucha entre hombres lobo y vampiros ha durado generaciones y, ¿cuánto durará la lucha entre humanos y zombies? En el camino a la base. Evadí varios grupos de zombies ocasionalmente los veía persiguiendo humanos los zombies no comen personas solo muerden personas al igual que los vampiros infectando humanos y convirtiéndolos en su especie toqué la herida en mi cuello que ya había sanado al principio. Estaba un poco asustado temía convertirme en un vampiro pero parecía que chupar sangre y la transformación eran 2 cosas diferentes mi apetito seguía tan bueno como siempre y no tenía el deseo de chupar sangre la pequeña tortuga. Estaba despierta ocasionalmente le pregunté a la pequeña tortuga, ¿crees que los zombies muerden a los vampiros? Pensé por un momento y luego planteé una nueva pregunta tras otra si un zombi muerde a un vampiro.
El vampiro se convertirá en un zombi si un vampiro muerde a un zombi. ¿Puede el zombi convertirse en un vampiro? Finalmente llegué a la base. Los soldados en la puerta me preguntaron sobre dónde venía y cuánto tiempo me tomó llegar allí durante este periodo. Todo lo que hice fue correr en el camino y lo había olvidado hace mucho. Incluso cuando llegué a la base mi única posesión era la tortuga en mi mano. Ciudad H tardó alrededor de medio mes. La otra persona obviamente estaba sorprendida e interrogó a los zombis. Comenzó en la ciudad H. Hace mucho que es una ciudad muerta. ¿Estabas en el campo cercano? Negué con la cabeza y le dije que todavía había un niño pequeño con vida en la comunidad donde vivía. El soldado se quedó en silencio por un momento y luego me dijo, después de tanto tiempo, la tasa de supervivencia es muy baja y está llena de zombis en el interior. Intentamos entrar y buscar sobrevivientes antes y 7 personas sacrificaron sus vidas. El soldado cambió rápidamente de tema, puedes ir a la sala administrativa con este número. Alguien hará los arreglos para ti. Luego las personas en la fila detrás de mí me empujaron a un lado. En la pared de la sala administrativa estaban grabadas las 10 prohibiciones de la base cada 1000 metros. Había soldados haciendo guardia. Mantener el orden. El libro de eventos para registrar el rescate del niño pequeño estaba apilado más alto que un vaso de agua. La persona a cargo rápidamente arrancó un trozo de papel y agitó la mano para despedirme. El alojamiento era una litera grande para 10 personas. La comida eran papas cocidas y batatas y el alimento básico era arroz viejo con no muy buen sabor. Se proporcionaban 3 comidas al día. Estas cosas se proporcionaban de forma gratuita a quienes ingresaban a la base por primera vez. Si querías mejor alojamiento y comida tenías que aceptar tareas a cambio de ellas. La base estaba llena de gente, pero cada persona viva allí tenía un espíritu a su alrededor, independientemente de su ropa, edad o género. Este todavía era un país con el Estado de Derecho. Hice trabajos ocasionales en la base durante una semana. La capataz dijo que había un trabajo privado que de repente necesitaba a alguien por la noche y estaba dispuesta a pagar 3 veces el precio. Me preguntó si quería ir. Si conseguía este dinero podría cambiarlo por una habitación individual y dormir bien. Le pregunté cuál era el trabajo. Me dijo que era ser camarero en el banquete de una familia rica. Efectivamente era un trabajo como camarero y fue de hecho un banquete más magnífico que antes del apocalipsis. Las distinciones de clase siempre habían existido. En el medio estaba un hombre con cabello dorado y ojos azules que era muy guapo. La gente a su alrededor lo rodeaba y lo adulaba como estrellas rodeando a la luna para disfrutar de la comida. Masticaron el filete unas cuantas veces y luego lo escupieron y luego se enjuagaron la boca con buen vino. El hombre pareció notar mi mirada y de hecho caminó directamente hacia mí. Trajo el vino medio bebido a mis labios y ordenó, bebe. Di un paso atrás, él dio un paso adelante e intentó obligarme a beber. En la pelea, la copa de vino se rompió en pedazos. Levantó la mano antes de que cayera la bofetada. Lo pateé al suelo. Primero no quería causar problemas originalmente, pero había matado zombis e incluso un vampiro fuera de la base. ¿Cómo pude dejar que un simple hombre me insultara? No te acerques más si no quieres que muera. Sostuve al hombre como rehén y presioné el fragmento de un vaso contra su cuello. Él todavía estaba gritando, soy un príncipe. ¿Qué te atreves a hacerme? Salí del banquete y me apuntaron innumerables armas. Déjame ir y lo liberaré. Los soldados no se atrevieron a responder y se apresuraron a informar a sus superiores. Llegué sin problemas a la entrada de la base. El soldado que me dejó entrar hace unos días susurró para persuadirme, no deberías haber sido tan impulsivo, son extranjeros, esta vez vinieron aquí específicamente para cooperar con el jefe. La base hace la vista gorda ante sus acciones y no se atreve a ofenderlos. Dije, si lo hubiera soportado más me habría abofeteado. El soldado dejó escapar un suspiro sin una orden. Él tampoco se atrevió a dejarme ir más y más gente se reunió alrededor. Supongo que me he vuelto famoso hoy. La pequeña tortuga todavía estaba durmiendo. Creo que esta vez realmente tiene que enviarme en mi camino. Después de un rato, la multitud se separó automáticamente para hacer un camino. Una docena de hombres con cabello dorado y ojos azules se acercaron, maldiciendo. Presioné el fragmento de vidrio otra pulgada y la sangre brotó de inmediato. Un hombre de mediana edad firme salió seguido por el ejército. La gente seguía gritando, jefe. Uno tras otro dio un paso adelante y todos se quedaron en silencio. Niña, suelta al príncipe y te prometo que estarás bien. Después de que dijo eso, el grupo de extranjeros comenzó a gritar. Primero, ¿entiendes que es más importante la amistad entre nuestros dos países o esta niña audaz, verdad? Él es nuestro príncipe, el heredero al trono. El jefe respondió con calma, es de mi pueblo y garantizaré su seguridad primero. La actitud de su país demuestra claramente que no son sinceros en su cooperación con nosotros. Si no expulsan a esta mujer de la base, no hay necesidad de hablar de nuestra cooperación. Estaban llenos de orgullo, aparentemente seguros de la decisión del jefe.
De acuerdo, el jefe asintió. Los extranjeros miraron a la multitud con aún más arrogancia. Entonces, no hay necesidad de cooperación. ¿Qué dijeron? Los extranjeros se sorprendieron por un momento, no podían creer lo que habían oído, pero tras intercambiar miradas con sus compañeros, se dieron cuenta de que no era una alucinación auditiva. El ejército se alineó y apuntó con sus armas a este grupo de extranjeros. Alguien realmente tiene que abandonar la base hoy, pero no es ella, eres tú. El extranjero quiso confirmar de nuevo, ¿qué quieres decir con eso? Entre la multitud, un entrometido gritó, ¿no lo entienden? Fuera de nuestro territorio, perros de pelo amarillo. Se ganó el aplauso de la multitud. Solo entonces los extranjeros se dieron cuenta de lo mucho que la gente de la base los resentía. Los echaron de la base y seguían gritando sobre lo poderoso que era su país. El jefe sacó un telegrama y el papel cayó al suelo. Resultó que a su gobierno solo le importaban las vidas de la clase alta y controlaban toda la comida. Cuando disfrutaban de buen vino y comida deliciosa en un banquete tras otro, no sabían que este era el último carnaval del apocalipsis. La gente común, pobre y hambrienta, abrió las puertas de la base permitiendo que todos enfrentaran el juicio de Dios frente a los zombis. No hay distinción entre ricos y pobres. Ellos provocaron su propia destrucción. Aquellos que menosprecian a la gente eventualmente serán abandonados por la gente. Me dejaron en una oficina. El soldado que me trajo y se quedó conmigo todo el tiempo sacó una foto de su pecho, era una foto grupal de su familia de 3. Me dijo que todavía no había podido ponerse en contacto con su esposa e hijo en casa y que había estado siguiendo al ejército, pero lo bueno era que había menos zombis en el campo. Un rastro de preocupación se mostró en sus ojos. Espero que no se encuentren con una horda de zombis. Los agudos rugidos de los zombis se podían escuchar desde muy lejos. Una vez que despertaban, vendrían en grupos. Pregunté, ¿entonces por qué no regresas? El soldado dijo, soy un soldado. Otras palabras parecían redundantes aquí. Había una luz en sus ojos. Dije, cuando todo esto termine definitivamente los conocerás. La gente en la oficina de al lado estaba discutiendo. Todavía había un niño en la ciudad zombie. Un niño vivo. Ya había pasado un mes. ¿Quién sabía si estaba vivo o muerto? Y había tantos zombis allí. No valía la pena rescatar a un niño cuya vida o muerte se desconocía. El jefe tenía canas en las sienes. Les pedí a todos que vinieran aquí para discutir cómo rescatar al niño, no si rescatarlo o no. Dijo, nunca nos rendiremos con ningún ciudadano, ya sea una persona mayor o un niño, no importa en qué situación se encuentre, siempre que haya un rayo de esperanza, el ejército irá al rescate porque existimos para proteger. La gente cuando fue en la misión de rescatar a ese niño pequeño. Ese soldado se quedó en la ciudad H para siempre, no hubo tiempo para llorar por el soldado. Encontré que la pequeña tortuga estaba despierta por periodos cada vez más cortos, no sabía cuándo desapareció la luz dorada en mi cuerpo, pregunté con lágrimas en los ojos. ¿Cómo puedo devolverte el caparazón? La tortuga abrió los ojos con dificultad y sopló una burbuja, dijo, una vez que una tortuga se quita el caparazón nunca puede volver a ponérselo porque el caparazón es parte de su cuerpo. Literalmente se despegó su propio caparazón y me lo dio. Estaba muy desconcertado. Entonces, ¿por qué formaste un contrato conmigo? Todavía estaba esperando a que te transformaras en un humano. La pequeña tortuga sopló una burbuja y dijo con una sonrisa, porque este contrato te causa el menor daño. Nunca podría volver a ponerse su caparazón de tortuga y murió congelada en este invierno. Regresé al condado H, cavé un pequeño pozo al lado de la tumba ancestral, enterré a mi pequeña tortuga en él y luego volví a la base. Los humanos se adaptan más rápido de lo que pensamos. En solo medio año ya me había acostumbrado a la vida en la base. De vez en cuando, soñaba con bromear con ella. Era como si esos días de caminar desde la ciudad H hasta la base fueran solo un sueño. Solo tenía esta caja de plástico que una vez la contuvo. Era la única evidencia de que esos días habían existido en este mundo. Hay zombis, vampiros, una pequeña tortuga parlante y una niña tímida. La tortuga que crié murió. La gente no entendió y se rió de mí. En realidad lloraste por una tortuga. No era solo una tortuga ordinaria, era mi pilar espiritual, y el sustento de mi alma. Sin ella no habría podido llegar a la base, pero a sus ojos lo era solo una tortuga ordinaria que no podría ser más ordinaria. En la noche antes del año nuevo, el niño, que había sido rescatado, se acercó felizmente sosteniendo una tortuga y, dándomela, dijo, hermana, no estés triste, mira,
esta tortuga es exactamente la misma que usaste para criarla, tampoco tiene caparazón. Dije que no la quería, pero dejó la tortuga y salió corriendo en un instante. No tuve más opción que quedarme con esta tortuga. Rebusqué en la esquina y encontré la caja de plástico que había quedado antes. La lavé. La llené de agua y puse la tortuga dentro. Me agaché junto a la caja y dibujé círculos en la caja con mi dedo. Me pregunté a quién se le había dado el caparazón de esta tortuga. Una punzada de dolor vino de mi mano. La tortuga mordió mi dedo travieso. Retiré mi dedo y maldije porque son todos tan vengativos de esta raza. La tortuga se tumbó en la piedra e hizo una burbuja. Escuché que le has estado diciendo a todos que estoy muerta. Me quedé atónito por un momento y luego las lágrimas comenzaron a caer una tras otra. Mentiroso, pensé que estabas muerto, dijo. Te dije que no me tocaras sin lavarte las manos, pero tuviste que hacerlo. ¿Aún recuerdas a ese vampiro? Parpadeé. ¿Te convertiste en una tortuga vampiro antes de que pudiera responder? Estiré el dedo que acababa de morder luciendo agraviado. ¿Me voy a convertir en un vampiro también? No me rompió la piel, sentí como si pusiera los ojos en blanco. Es difícil decirlo, pero solo vi una mirada de completo desdén en la cara de la tortuga. Le hablé amablemente. ¿Podrías por favor no morderme todo o el tiempo la próxima vez? Sacó sus pequeñas y cortas patas flexibles y se encogió en el agua. Sostuve el pequeño tanque de agua y me reí. Es tan bueno. Mi pequeña tortuga ha vuelto en la víspera de Año Nuevo. Todos en toda la base se pararon en el centro de la plaza y comenzaron a contar regresivamente: 10, 9, 8,1. Aunque se cortó la electricidad, afortunadamente el suministro de agua no fue bienvenido. Aunque había muchos más muertos que vivos, nuestra gente no se rindió ante la muerte. El sufrimiento nunca puede ser eliminado. Y esta simple y pura alegría se vuelve aún más preciosa. El jefe anunció que la primera persona con habilidades especiales había aparecido en la base. Ella demostró los superpoderes que solo habíamos visto en la televisión antes. La gente se quedó en silencio por un momento primero y luego oleadas de vítores que se hicieron cada vez más fuertes sonaron. El jefe levantó la mano para indicar silencio. La persona detrás de él entregó un plato con una piedra blanca fluorescente. Dijo que este era un núcleo de cristal y muy pocos zombies tenían esta cosa en sus cabezas. Los humanos están evolucionando y los zombies también están evolucionando. Pensamos que el apocalipsis estaba llegando a su fin, pero esto es solo el comienzo del apocalipsis. Habrá desafíos aún mayores y más en el futuro y la supervivencia humana será más difícil que nunca antes. Iban a volar la ciudad H, esta enorme amenaza para evitar que los zombies dentro continúen evolucionando. El primer día del Año Nuevo me levanté temprano. En la mañana salí de la base con mi equipaje y cargando a la pequeña tortuga. Mientras caminaba, le pregunté: ¿todavía recuerdas la pregunta que te hice antes? No has parado de hablar por el camino. ¿Quién sabe de cuál estás hablando? Ignorando su burla, continué: estoy hablando de ese vampiro que conocimos antes, ya que podía transformar incluso a una tortuga. Podría ser capaz de transformar a un zombi. Si los zombis también pudieran tener inteligencia, entonces seguramente tampoco querrían morder a la gente. La pequeña tortuga estaba en silencio. Tus pensamientos son siempre tan peculiares. Hábilmente atrapé a 2 zombies y até cuidadosamente mi equipaje a sus cuerpos sujetando la cuerda. No pude evitar suspirar, que era mucho más fácil ahora. La pequeña tortuga perezosamente se echó sobre la caja de plástico y preguntó: ¿no tienes miedo ahora? Creo que la respuesta está fuera de la base. Miré el sol que gradualmente salía en la distancia. Levanté mi mano derecha, señalé hacia adelante y dije en un tono emocionado por el hermoso mañana de la humanidad: adelante. Frente al sol naciente nos embarcamos en un nuevo viaje. Esa es toda la historia. ¿Qué piensas de esta historia? Compártelo conmigo en la sección de comentarios. ¿Qué harías si estuvieras en esta situación? Espero saber de ti. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Nos vemos la próxima vez. El suministro de agua no era bienvenido. Aunque había muchos más muertos que vivos, nuestra gente no se rindió ante la muerte. El sufrimiento nunca puede ser eliminado, y esta alegría simple y pura se vuelve aún más preciosa. El jefe anunció que la primera persona con habilidades especiales había aparecido en la base. Ella demostró los superpoderes que solo habíamos visto en la televisión antes. La gente se quedó en silencio por un momento primero y luego oleadas de vítores que se hicieron cada vez más fuertes sonaron. El jefe levantó la mano para indicar silencio. La persona detrás de él entregó un plato con una piedra blanca fluorescente. Dijo que este era un núcleo de cristal y muy pocos zombies tenían esta cosa en sus cabezas. Los humanos están evolucionando y los zombies también están evolucionando. Pensamos que el apocalipsis estaba llegando a su fin, pero esto es solo el comienzo del apocalipsis. Habrá desafíos aún mayores y más en el futuro y la supervivencia humana será más difícil que nunca antes. Iban a volar la ciudad H, esta enorme amenaza para evitar que los zombies dentro sigan evolucionando. El primer día del nuevo año me levanté temprano en la mañana. Salí de la base con mi equipaje y cargando a la pequeña tortuga. Como yo caminé, le pregunté: ¿todavía recuerdas la pregunta que te hice antes?
No has parado de hablar por el camino, quién sabe de cuál estás hablando. Ignorando su burla continué, estoy hablando de ese vampiro que conocimos antes ya. Que podía transformar incluso a una tortuga, también podría transformar a un zombi. Si los zombis también pudieran tener inteligencia, entonces seguramente tampoco querrían morder a la gente. La pequeña tortuga estaba en silencio. Tus pensamientos siempre son tan peculiares. Hábilmente atrapé a 2 zombis y até cuidadosamente mi equipaje a sus cuerpos sosteniendo la cuerda. No pude evitar suspirar, que era mucho más fácil ahora. La pequeña tortuga se tumbó perezosamente en la caja de plástico y preguntó: ¿No tienes miedo ahora? Creo que la respuesta está fuera de la base. Miré el sol que salía gradualmente en la distancia. Levanté mi mano derecha, señalé hacia adelante y dije en un tono emocionado: por el hermoso mañana de la humanidad avanza. Frente al sol naciente nos embarcamos en un nuevo viaje. Esa es toda la historia. ¿Qué piensas de esta historia? Comparte conmigo en la sección de comentarios. ¿Qué harías si estuvieras en esta situación? Espero saber de ti. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Nos vemos la próxima vez. El suministro de agua no era bienvenido, aunque había muchos más muertos que vivos. Nuestra gente no se rindió ante la muerte. El sufrimiento nunca puede ser eliminado, y esta alegría simple y pura se vuelve aún más preciosa. El jefe anunció que la primera persona con habilidades especiales había aparecido en la base. Ella demostró los superpoderes que solo habíamos visto en la televisión antes. La gente se quedó en silencio por un momento primero y luego oleadas de vítores que se hicieron cada vez más fuertes sonaron. El jefe levantó la mano para indicar silencio. La persona detrás de él entregó un plato con una piedra blanca fluorescente. Dijo que este era un núcleo de cristal, y muy pocos zombis tenían esta cosa en sus cabezas. Los humanos están evolucionando y los zombis también están evolucionando. Pensamos que el apocalipsis estaba llegando a su fin, pero esto es solo el comienzo del apocalipsis. Habrá desafíos aún mayores y más en el futuro, y la supervivencia humana será más difícil que nunca antes. Iban a volar la ciudad H. Esta enorme amenaza para evitar que los zombis dentro sigan evolucionando. El primer día del nuevo año me levanté temprano en la mañana. Salí de la base con mi equipaje y cargando a la pequeña tortuga. Como yo caminé, le pregunté: ¿todavía recuerdas la pregunta que te hice antes? No has parado de hablar por el camino, quién sabe de cuál estás hablando. Ignorando su burla continué, estoy hablando de ese vampiro que conocimos antes ya. Que podía transformar incluso a una tortuga, también podría transformar a un zombi. Si los zombis también pudieran tener inteligencia, entonces seguramente tampoco querrían morder a la gente. La pequeña tortuga estaba en silencio. Tus pensamientos siempre son tan peculiares. Hábilmente atrapé a 2 zombis y até cuidadosamente mi equipaje a sus cuerpos sosteniendo la cuerda. No pude evitar suspirar, que era mucho más fácil ahora. La pequeña tortuga se tumbó perezosamente en la caja de plástico y preguntó: ¿No tienes miedo ahora? Creo que la respuesta está fuera de la base. Miré el sol que salía gradualmente en la distancia. Levanté mi mano derecha, señalé hacia adelante y dije en un tono emocionado: por el hermoso mañana de la humanidad avanza. Frente al sol naciente nos embarcamos en un nuevo viaje. Esa es toda la historia. ¿Qué piensas de esta historia? Comparte conmigo en la sección de comentarios. ¿Qué harías si estuvieras en esta situación? Espero saber de ti. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Nos vemos la próxima vez. Piedra fluorescente sobre ella. Dijo que este era un núcleo de cristal y muy pocos zombis tenían esta cosa en sus cabezas. Los humanos están evolucionando y los zombis también están evolucionando. Pensamos que el apocalipsis estaba llegando a su fin, pero esto es solo el comienzo del apocalipsis. Habrá desafíos aún mayores y más en el futuro, y la supervivencia humana será más difícil que nunca antes. Iban a explotar la ciudad H. Esta enorme amenaza para evitar que los zombis dentro sigan evolucionando. El primer día del nuevo año me levanté temprano en la mañana, salí de la base con mi equipaje y cargando a la pequeña tortuga. Mientras caminaba, le pregunté: ¿todavía recuerdas la pregunta que te hice antes? No has parado de hablar por el camino, quién sabe de cuál estás hablando. Ignorando su burla continué, estoy hablando de ese vampiro que conocimos antes, ya que podía transformar incluso a una tortuga, también podría transformar a un zombi. Si los zombis también pudieran tener inteligencia, y entonces seguramente tampoco querrían morder a la gente. La pequeña tortuga estaba en silencio. Tus pensamientos son siempre tan peculiares. Hábilmente atrapé a 2 zombis y até cuidadosamente mi equipaje a sus cuerpos sosteniendo la cuerda. No pude evitar suspirar, que ahora era mucho más fácil. La pequeña tortuga se tumbó perezosamente en la caja de plástico y preguntó: ¿no tienes miedo ahora? Creo que la respuesta está fuera de la base. Miré el sol que salía gradualmente en la distancia. Levanté mi mano derecha, señalé hacia adelante y dije en un tono emocionado: por el hermoso mañana de la humanidad avanza. Frente al sol naciente nos embarcamos en un nuevo viaje. Esa es toda la historia. ¿Qué piensas de esta historia?
comparte conmigo en la sección de comentarios, ¿qué harías si estuvieras en esta situación? Espero saber de ti. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Nos vemos la próxima vez. Piedra fluorescente sobre ella dijo que este era un núcleo de cristal y muy pocos zombies tenían esta cosa en sus cabezas. Los humanos están evolucionando y los zombies también están evolucionando. Pensamos que el apocalipsis estaba llegando a su fin, pero esto es solo el comienzo del apocalipsis. Habrá desafíos aún mayores y más en el futuro y la supervivencia humana será más difícil que nunca antes. Iban a explotar la ciudad H, esta enorme amenaza para evitar que los zombies dentro sigan evolucionando. El primer día del nuevo año me levanté temprano en la mañana. Salí de la base con mi equipaje y cargando a la pequeña tortuga mientras caminaba, le pregunté, ¿todavía recuerdas la pregunta que te hice antes? No has parado de hablar por el camino, quién sabe de cuál estás hablando. Ignorando su burla continué, estoy hablando de ese vampiro que conocimos antes, ya que podía transformar incluso a una tortuga, también podría transformar a un zombi. Si los zombis también pudieran tener inteligencia, entonces seguramente tampoco querrían morder a la gente. La pequeña tortuga estaba en silencio. Tus pensamientos son siempre tan peculiares. Hábilmente atrapé a 2 zombies y até cuidadosamente mi equipaje a sus cuerpos sosteniendo la cuerda. No pude evitar suspirar, que ahora era mucho más fácil. La pequeña tortuga se tumbó perezosamente en la caja de plástico y preguntó, ¿no tienes miedo ahora? Creo que la respuesta está fuera de la base. Miré el sol que salía gradualmente en la distancia. Levanté mi mano derecha, señalé hacia adelante y dije en un tono emocionado, por el hermoso mañana de la humanidad avanza, frente al sol.